El cielo entero se oscureció repentinamente bajo un manto opresivo de cenizas asfixiantes que devoró la luz del sol. Los bosques frondosos, antes llenos de vida, se marchitaron rápidamente bajo un frío glacial penetrante que congeló los ríos y destruyó las fuentes de alimento. En medio de ese infierno de hielo y oscuridad perpetua, un grupo minúsculo de seres humanos se acurrucaba estrechamente alrededor de una hoguera agonizante, rodeados por la muerte inminente de todo su ecosistema. No tenían armas modernas, ni defensas sólidas, ni un refugio seguro. Solo tenían su ingenio primitivo, sus manos temblorosas y una voluntad inquebrantable de no ceder ante la muerte. Estaban al borde del abismo absoluto, a un solo paso de la extinción total y definitiva de nuestro linaje. Hoy caminamos por la superficie de este planeta con una arrogancia construida sobre falsas seguridades. Somos 8.000 millones de individuos dominando cada rincón del globo terráqueo, levantando imperios y desafiando las leyes de la naturaleza. Sin embargo, en lo más profundo de las venas de cada persona que respira en este instante, late la sangre de esos pocos sobrevivientes aterrados. La ciencia ha demostrado que hubo un momento exacto en la prehistoria donde toda nuestra especie se redujo a una cantidad ridículamente pequeña. Solamente unos 2.000 humanos lograron resistir la ira de la Tierra. Si esa noche el viento hubiera apagado su fuego, o si el desespero hubiera quebrado su espíritu cooperativo, la humanidad habría desaparecido para siempre. El ser humano sabio no siempre fue el dueño indiscutible del mundo. Compartíamos el continente con otras especies formidables, parientes evolutivos muy fuertes y perfectamente adaptados a sus entornos. La verdadera diferencia entre prosperar y perecer no se basó en el tamaño de los músculos, sino en una chispa de inteligencia colectiva y empatía que nos obligó a mantenernos unidos frente a la peor prueba de supervivencia de la historia antigua. Bienvenidos a Planeta Misterioso, el espacio donde desentrañamos los secretos más oscuros y fascinantes que el polvo del tiempo ha intentado borrar. Acompáñanos en este viaje épico a las raíces mismas de nuestra existencia. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para continuar explorando juntos los enigmas de la historia. Descubramos paso a paso cómo aquellos valientes ancestros vencieron a la muerte para regalarnos el futuro. Profundo bajo la actual isla de Sumatra, la Tierra albergaba un monstruo dormido. Durante milenios, una presión inimaginable se acumuló en las entrañas del planeta, una bomba de tiempo geológica esperando el punto crítico. La corteza terrestre cedió finalmente, desatando una furia que alteraría el destino de todos los seres vivos. No fue una simple erupción, fue el evento volcánico más devastador que el planeta había presenciado en millones de años. La montaña conocida como Toba estalló con una violencia ensordecedora, rasgando el tejido mismo de la atmósfera. Para comprender la magnitud de este evento, debemos mirar otros desastres históricos documentados, cuyas explosiones parecen minúsculas en comparación. El supervolcán liberó una energía miles de veces superior a cualquier cataclismo moderno, expulsando incontables kilómetros cúbicos de roca fundida, gases tóxicos y cenizas ardientes hacia el cielo. Todo el sureste asiático quedó sepultado bajo gruesas capas de ceniza en cuestión de días. Los flujos piroclásticos, avalanchas hirvientes de gas y roca, descendieron por las laderas a velocidades aterradoras, incinerando cualquier rastro de vida en su camino. Ríos enteros se evaporaron en un instante, y las densas selvas que alguna vez rebosaron de biodiversidad se convirtieron en océanos de fuego y desolación. El impacto local fue absoluto, mas la tragedia estaba destinada a devorar el globo terráqueo. Miles de millones de toneladas de ceniza y dióxido de azufre fueron inyectadas violentamente en la estratosfera. Las feroces corrientes de aire atraparon estas partículas mortales y las esparcieron velozmente por los cielos de todos los continentes. La atmósfera, antes transparente, se tornó en un manto turbio y pesado. El Sol, la fuente suprema de energía para el mundo natural, desapareció detrás de una cortina impenetrable. La oscuridad engulló los días, convirtiendo los mediodías luminosos en crepúsculos perpetuos y siniestros. Con la luz solar bloqueada, las temperaturas globales se desplomaron de manera drástica y repentina. Un invierno volcánico implacable se apoderó de la Tierra. Regiones que disfrutaban de climas cálidos y estables se vieron azotadas por vientos helados y tormentas destructivas. Este frío antinatural no duró una sola temporada, sino que se prolongó durante años, quizás décadas enteras. Los ecosistemas, diseñados para ritmos predecibles, entraron en un estado de parálisis irreversible. El frío extremo fue solo la primera daga. Sin la luz del sol, el proceso vital de la fotosíntesis se detuvo bruscamente. Las plantas, la base absoluta de toda la cadena alimentaria, comenzaron a morir de forma masiva. Las vastas praderas se marchitaron y los árboles perdieron sus hojas hasta quedar convertidos en esqueletos de madera estéril.
Ante la rápida desaparición de los pastos y el follaje, los grandes herbívoros enfrentaron un destino cruel. Privados de su sustento diario, cayeron por miles, dejando llanuras enteras cubiertas de restos congelados. La muerte de las presas arrastró inevitablemente a los depredadores hacia el mismo abismo. Criaturas temibles se encontraron acechando sombras en tierras yermas, muriendo lentamente de inanición. En medio de esta vertiginosa cascada de colapsos biológicos, nuestros ancestros se encontraron totalmente desprotegidos. Aquellos cazadores ágiles, que apenas comenzaban a dominar sus herramientas rudimentarias y a expandir sus territorios territoriales, pasaron a ser presas asustadas y vulnerables. Las crónicas geológicas ocultas en las capas de hielo polar confirman la severidad extrema de esta anomalía climática. El azufre suspendido en lo alto reaccionaba con el vapor de agua, creando densas nubes de ácido sulfúrico que llovían sobre la tierra, envenenando las pocas fuentes de agua dulce que no se habían congelado. Beber de un arroyo se convirtió en un acto letal. El aire mismo quemaba los pulmones debido a las partículas microscópicas de vidrio volcánico dispersas por los vientos erráticos. Las lluvias monzónicas fallaron por completo, secando los humedales y transformando paisajes prósperos en desiertos helados. La naturaleza proveedora se transformó en un verdugo inclemente. Las tácticas tradicionales de recolección se volvieron inútiles cuando las raíces se pudrieron bajo la escarcha y los frutos dejaron de brotar. Los grupos nómadas vagaban por parajes desolados, perdiendo miembros diariamente debido al frío punzante, la desnutrición implacable y las enfermedades oportunistas. Poseer un cerebro avanzado se volvió una tortura psicológica al poder recordar la calidez del pasado y comprender la inevitabilidad de la muerte inminente. El mundo entero se transformó en una trampa sofocante de hielo y polvo gris, borrando milenios de progreso evolutivo en apenas un parpadeo geológico. La muerte acechaba en cada ráfaga de viento, amenazando con extinguir el último aliento de una humanidad acorralada. Dentro de cada célula de nuestro cuerpo se oculta un archivo histórico insobornable y extraordinariamente preciso. Al lograr descifrar el genoma humano en su totalidad, la comunidad científica tropezó con un misterio biológico absolutamente desconcertante, un hallazgo que desafiaba cualquier lógica evolutiva establecida. Si dirigimos nuestra mirada hacia nuestros parientes primates más cercanos en el árbol de la vida, como los imponentes gorilas o los ágiles chimpancés, descubriremos una realidad fascinante. Aunque sus poblaciones actuales son trágicamente reducidas, sus organismos poseen una inmensa riqueza y una variedad asombrosa en sus códigos genéticos. La diferencia biológica real entre dos primates del mismo bosque es gigantesca. Sin embargo, al cruzar el mapa terráqueo y comparar el material genético de un individuo nacido en las cumbres nevadas de Asia con el de otro proveniente de los rincones más profundos y tórridos de África, la similitud resulta casi escalofriante. Somos una especie biológicamente monótona, parecemos casi clones a escala global. Esta anomalía asombrosa, este rompecabezas molecular, tiene un nombre científico muy particular, conocido en el ámbito académico como el cuello de botella genético. Su mecanismo funciona exactamente como un embudo implacable y despiadado. Cuando una especie entera sufre un colapso ambiental repentino y devastador, la inmensa mayoría de las maravillosas variantes genéticas desaparecen para siempre, tragadas inexorablemente por la muerte prematura de quienes las portaban. Solamente logra sobrevivir un pequeñísimo puñado de genes, aquellos que portan los pocos afortunados que logran escapar del abismo absoluto. Al verse obligados a reproducirse únicamente entre ellos para evitar la extinción, transmiten un catálogo biológico extremadamente empobrecido a todas las futuras generaciones. El misterio de nuestra extraña uniformidad celular revela de manera irrefutable que, en un momento terrorífico de la prehistoria, nuestros primeros ancestros sufrieron una masacre despiadada a escala planetaria. Los registros impresos de manera invisible en nuestra sangre indican que pasamos velozmente de ser cientos de miles de individuos fuertes, esparcidos por vastos territorios vírgenes, a una cifra tan insignificante que verdaderamente estremece el alma. Todos los seres humanos que caminaban sobre la faz de la Tierra en aquel periodo oscuro, toda nuestra esperanza de futuro, habrían podido acomodarse sin ningún problema en las butacas de un estadio de fútbol moderno. Ese minúsculo núcleo de sobrevivientes asustados cargó sobre sus espaldas cansadas el peso total del futuro de la humanidad. La fragilidad absoluta de aquel momento resulta casi imposible de procesar para nuestra mente actual. Una sola enfermedad contagiosa inusual, una sequía ligeramente más prolongada o un invierno un poco más crudo habrían borrado nuestra existencia del vasto universo, dejando este planeta azul sin sus futuros constructores de civilizaciones. Esa reducción demográfica tan drástica y brutal no fue gratuita, dejó profundas cicatrices invisibles que seguimos pagando hasta el día de hoy con mucho dolor. Cuando un grupo poblacional se encoge de forma tan severa,
la consanguinidad se vuelve un fantasma inevitable. Genes recesivos peligrosos y mutaciones perjudiciales, que normalmente se diluirían y desaparecerían en una población extensa y saludable, quedaron atrapados. Se amplificaron peligrosamente dentro de este diminuto círculo de supervivientes acorralados. Numerosas enfermedades hereditarias graves que nos afligen en el presente, desde ciertos trastornos inmunológicos complejos hasta problemas severos de coagulación en el torrente sanguíneo, son ecos dolorosos de aquella época precaria. Son recordatorios microscópicos constantes de que venimos de un linaje herido que caminó temblando sobre el filo de una navaja. No obstante, de esta colosal tragedia biológica nació la mayor paradoja de toda nuestra existencia como especie. El mismo evento catastrófico que estuvo a punto de aniquilarnos por completo fue el crisol ardiente que forjó nuestra unidad fundamental. Al ser todos nosotros descendientes directos de ese mismo grupo diminuto y golpeado, compartimos una base idéntica e inquebrantable. Las diferencias superficiales que hoy parecen dividirnos cruelmente, como el tono de la piel, la textura del cabello o la forma de nuestro rostro, son meras adaptaciones climáticas recientes. Debajo de esas máscaras evolutivas extremadamente delgadas, todos somos hermanos de sangre pura. El cuello de botella genético borró de tajo las divisiones biológicas profundas que podrían habernos fragmentado para siempre. Nos obligó, a través del sufrimiento extremo, a ser una sola familia global indivisible. En la penumbra gélida del invierno volcánico, mientras los grandes depredadores colapsaban bajo la ley implacable del más fuerte y otras especies de homínidos se dispersaban hacia su propia extinción, nuestros ancestros tomaron una decisión evolutiva radicalmente distinta. La verdadera ventaja que permitió la continuidad de nuestro linaje no provino del grosor de la piel, la agudeza de los colmillos ni la densidad de los músculos. El escudo más impenetrable frente al apocalipsis climático fue un sentimiento invisible, profundo e intangible. La empatía floreció en medio de la desolación absoluta. Cuando un cazador caía herido, con los huesos destrozados por la furia de una bestia acorralada o por una caída en los barrancos helados, la tribu no lo abandonaba a su suerte en la nieve para ahorrar recursos. Las manos temblorosas pero firmes de sus compañeros elaboraban ungüentos primitivos, masticaban hierbas amargas para aplicarlas en las heridas y compartían los escasos trozos de carne magra. El acto revolucionario de alimentar a un anciano sin dientes, cuyas historias albergaban la sabiduría del clima, o de proteger a un huérfano famélico, tejió una red de vínculos sociales indisolubles. La compasión transformó por completo la dinámica de supervivencia. Los grupos dejaron de ser simples aglomeraciones de individuos aterrorizados compitiendo por un bocado, para mutar en superorganismos perfectamente sincronizados. Protegían los precarios campamentos estableciendo turnos rigurosos de vigilancia, compartían el calor corporal durmiendo muy juntos en las noches más despiadadas y enfrentaban a las amenazas gigantescas formando muros de lanzas inquebrantables. El altruismo, lejos de representar una carga o una debilidad biológica, se reveló como la estrategia de resistencia más sofisticada y poderosa jamás diseñada por la naturaleza. Al cuidar de los más vulnerables, preservaron la diversidad de habilidades y conocimientos, garantizando que el tejido de la comunidad se mantuviera intacto frente a las peores adversidades. Paralelamente a esta revolución social, el frío amenazaba diariamente con congelar la sangre en las venas, pero las mentes brillantes de aquellos seres arrinconados encontraron la salvación definitiva en el dominio absoluto de la chispa. El control del fuego marcó la frontera insalvable entre las bestias sometidas al entorno y los arquitectos de su propio destino. Las llamas encendidas en el corazón de las cavernas no solo ahuyentaban a las fieras de ojos brillantes que acechaban en la oscuridad perenne, sino que desencadenaron una transformación biológica interna sin precedentes en la historia evolutiva. Al someter los tejidos musculares crudos y las raíces duras al calor abrasador de las brasas, descompusieron las fibras complejas y eliminaron los parásitos mortales. Este proceso maestro de digestión externa liberó una cantidad inmensa de calorías que previamente el organismo gastaba en procesos metabólicos lentos y pesados. Ese excedente de energía pura y disponible viajó directamente hacia el cerebro, alimentando el órgano más exigente y complejo del cuerpo, permitiéndole crecer y desarrollar nuevas conexiones neuronales. Junto al fuego, las manos hábiles dominaron la materia inerte, tallando la piedra con una precisión geométrica que rozaba la perfección. Las lascas de obsidiana cortaban el viento, y las puntas afiladas de sílex, cuidadosamente atadas a gruesas ramas de madera mediante tendones de animales secos, se convirtieron en extensiones mortales e infalibles de sus brazos. La tecnología lítica alcanzó niveles de refinamiento extraordinarios bajo la presión extrema. Los artesanos prehistóricos ya no golpeaban la roca al azar, planificaban cada impacto con una visión tridimensional geométrica, visualizando la hoja perfecta oculta dentro de la piedra informe mucho antes de asestar el primer golpe maestro. Sin embargo,
Ni el fuego ni las lanzas habrían sido suficientes cuando las praderas marchitas del interior continental se transformaron en inmensos cementerios silenciosos carentes de presas. La desesperación y el instinto empujaron a las bandas nómadas hacia los bordes mismos del mundo conocido, buscando refugio en las costas implacables de los extremos meridionales del continente. Al llegar a las playas azotadas por las olas frías, descubrieron un santuario ecológico inesperado. Mientras los bosques se asfixiaban lentamente bajo la asfixiante ceniza volcánica, el vasto océano mantenía un pulso vital vibrante, amortiguando los peores efectos del invierno global gracias a sus corrientes térmicas. Las cuevas profundas excavadas pacientemente por la furia milenaria del mar se convirtieron en auténticas catedrales de supervivencia. Allí, frente a la inmensidad salada, aprendieron rápidamente a interpretar los intrincados ciclos rítmicos de las mareas y las fases lunares. Cuando las aguas turbulentas se retiraban, dejaban al descubierto un banquete inesperado e inagotable compuesto por ostras carnosas, mejillones fuertemente adheridos a las rocas filosas, caracoles nutritivos y densas praderas de algas cargadas de vitaminas y minerales esenciales. Este cambio radical de dieta, abandonando la dependencia exclusiva de la caza mayor terrestre, salvó a la especie de la inanición segura. Los abundantes ácidos grasos omega presentes en los recursos marinos nutrieron de manera exponencial sus redes cerebrales, fomentando el pensamiento abstracto. El mar proporcionó un refugio líquido donde la cadena alimentaria se mantuvo firme. En aquellos remotos oasis costeros, aferrados tenazmente a los escarpados acantilados de piedra calcárea, la llama titilante de la humanidad se mantuvo encendida frente a los furiosos embates de la tormenta geológica perfecta. Todo este vasto arsenal de habilidades revolucionarias, desde la recolección estratégica de mariscos en las pozas de marea hasta la talla maestra del cuarzo, habría muerto irremediablemente con cada individuo si no fuera por el surgimiento del arma más letal, hermosa y trascendental de todas. La capacidad de articular pensamientos abstractos complejos a través de sutiles vibraciones sonoras en el aire transformó la realidad. El lenguaje articulado dejó atrás la etapa de los simples gruñidos de alerta instintiva para convertirse en un vehículo inmensamente sofisticado de transmisión de ideas, emociones y estrategias. Las mentes humanas se entrelazaron íntimamente a través de las palabras, formando la primera red de inteligencia colectiva del planeta. Un cazador experimentado podía narrar detalladamente la táctica exacta para acorralar a un antílope asustado junto a un barranco, sin necesidad de que los cazadores más jóvenes arriesgaran sus vidas aprendiendo cruelmente por ensayo y error. Las mujeres transmitían el conocimiento botánico vital sobre qué raíces aliviaban el dolor de estómago y qué bayas brillantes paralizaban el sistema nervioso, creando una enciclopedia oral invaluable que fluía ininterrumpidamente de generación en generación. Cuando una cueva costera se inundaba peligrosamente por tormentas inusuales o un valle montañoso agotaba sus recursos comestibles, los exploradores cruzaban los territorios desolados para advertir a otras tribus vecinas, compartiendo innovaciones tecnológicas, descubrimientos geográficos y rutas de migración seguras. Esta formidable memoria colectiva inmortal permitió que cada nueva generación de niños nacidos en el frío extremo no tuviera que empezar desde el cero absoluto. Lograron apoyarse firmemente sobre los hombros invisibles del inmenso conocimiento acumulado por sus antepasados, construyendo una sabiduría inagotable. La portentosa capacidad de hablar sobre el pasado remoto y planificar estrategias para un futuro incierto, de nombrar los peligros invisibles que acechaban en la oscuridad y de consolar el llanto de los niños mediante historias y mitos en la más estricta penumbra, consolidó definitivamente el poder mental supremo. Fueron estas herramientas intangibles, tejidas con aliento humano, las que permitieron a nuestros abuelos más lejanos atravesar el estrecho corredor del infierno helado y emerger finalmente, invictos y dueños absolutos de la tierra, hacia la luz de un nuevo amanecer para nuestra especie. La ciencia nunca descansa sobre dogmas inamovibles, sino que se alimenta del debate constante y la revisión meticulosa de sus propias verdades. Durante décadas, la narrativa del invierno volcánico aniquilador reinó como una explicación indiscutible en los círculos académicos. Parecía una historia perfectamente cerrada, un drama épico que encajaba con precisión milimétrica en los misterios de nuestra sangre. Sin embargo, los investigadores modernos comenzaron a cuestionar la magnitud real de aquella tragedia. Las excavaciones sistemáticas en yacimientos remotos empezaron a desenterrar pistas que desafiaban frontalmente la idea de un exterminio global casi absoluto. El punto de inflexión más contundente surgió de las entrañas polvorientas del sur del subcontinente indio, en un sitio arqueológico clave conocido como Hualapuram. Este lugar geográfico se encontraba directamente en la trayectoria de la inmensa nube de cenizas mortales. Los expertos cavaron profundamente, esperando confirmar el fin del mundo prehistórico. La lógica dictaba que debajo de la densa capa de sedimentos volcánicos se encontrarían herramientas talladas, signos de una vida vibrante,
y que inmediatamente por encima de esa franja gris reinaría un silencio absoluto, la prueba definitiva de una masacre sin supervivientes. Lo que hallaron bajo el sol abrasador destrozó las teorías catastrofistas. Debajo de la ceniza tóxica, los arqueólogos recolectaron artefactos de piedra bellamente trabajados por manos expertas. Y justo por encima de esa misma capa de destrucción letal, descubrieron exactamente el mismo tipo de herramientas líticas. No hubo interrupción tecnológica, ni vacío temporal, ni silencio mortal. Los artesanos que habitaban esa región no fueron borrados de la faz de la tierra. Continuaron golpeando el cuarzo, fabricando puntas afiladas y manteniendo vivas sus tradiciones culturales a pesar de que el cielo se desplomó sobre sus cabezas. Este descubrimiento demostró de manera irrefutable que, al menos en ciertas regiones asiáticas, las comunidades locales resistieron la furia geológica sin desaparecer. Si la montaña humeante no exterminó a casi toda la especie, surgió inmediatamente un interrogante monumental. ¿Cómo explicaba entonces la biología moderna la alarmante falta de diversidad en nuestras células? La respuesta emergió desde los sofisticados laboratorios de genética, presentando un fenómeno natural fascinante denominado el efecto fundador. Esta teoría propone un escenario distinto, desprovisto de extinciones masivas, pero igualmente determinante para nuestro destino. Cuando nuestros ancestros más audaces decidieron abandonar su cuna continental original para aventurarse hacia tierras desconocidas, no lo hicieron formando ejércitos gigantescos ni oleadas migratorias multitudinarias. La conquista del globo terráqueo comenzó con un éxodo increíblemente humilde. Apenas un puñado muy reducido de pioneros cruzó las fronteras geográficas, llevando consigo solamente una fracción minúscula de toda la riqueza biológica que poseía la raza humana en aquel entonces. Al expandirse implacablemente por vastos territorios vírgenes, poblando montañas lejanas y selvas inexploradas, esos pocos viajeros se multiplicaron. Todos sus descendientes actuales, que hoy construyen ciudades inmensas, heredaron únicamente el escaso material genético de aquellos escasos aventureros originales. Por lo tanto, nuestra uniformidad celular no sería el testamento lúgubre de una masacre apocalíptica, sino simplemente la herencia limitada de un grupo pionero extremadamente pequeño que logró colonizar el mundo entero. La historia de nuestra supervivencia es un tapiz tejido con verdades complejas que se entrelazan. Es muy probable que el cataclismo volcánico haya sido devastador a nivel regional, aniquilando a incontables grupos menos afortunados y forzando a otros a buscar refugios desesperados en las costas marinas. Paralelamente, las migraciones de pequeños grupos fundadores moldearon definitivamente nuestra arquitectura biológica. Más allá del intenso debate académico sobre qué factor fue el verdadero causante de nuestro cuello de botella genético, emerge una conclusión incuestionable y magnífica. El ser humano demostró poseer una capacidad de adaptación brutal y sin precedentes en el reino animal. Ya sea esquivando nubes de fuego tóxico, resistiendo inviernos prolongados o cruzando cordilleras implacables con un número insignificante de individuos, superamos cualquier barrera. La verdadera lección oculta bajo las capas de ceniza y en los microscopios biológicos es que somos una especie diseñada para desafiar la extinción absoluta, transformando la adversidad más extrema en el motor impulsor de nuestra incesante evolución. Nuestra existencia pende constantemente de un hilo invisible y sumamente frágil. Aquel evento catastrófico del pasado lejano sirve como un espejo oscuro donde se refleja nuestro propio futuro incierto. Hoy en día, los fantasmas de la aniquilación total no han desaparecido, simplemente han cambiado de forma y de nombre. Debajo del suelo que pisamos, gigantes dormidos como la inmensa caldera geológica ubicada en el continente americano acumulan un poder destructivo capaz de oscurecer el cielo nuevamente y colapsar la agricultura mundial en cuestión de días. Además de las furias naturales, nosotros mismos hemos creado espadas de doble filo. El calentamiento acelerado de los océanos, provocado por nuestra insaciable sed de desarrollo, derrite los cielos eternos y desata tormentas implacables, amenazando con ahogar nuestras civilizaciones costeras en un desastre lento pero absolutamente implacable. A esta ruleta rusa ambiental se suman terrores nacidos puramente del ingenio humano. La amenaza latente de un conflicto bélico con armamento nuclear posee el potencial aterrador de desatar un invierno radiactivo, replicando con exactitud matemática el mismo escenario de oscuridad y frío mortal que casi exterminó a nuestros ancestros. Igualmente, un patógeno microscópico y altamente contagioso viajando a través de nuestras rutas aéreas intercontinentales podría paralizar el planeta entero antes de que los laboratorios logren sintetizar una cura efectiva. La gran diferencia entre el pasado remoto y nuestro presente vertiginoso radica en las herramientas que poseemos. Nuestros abuelos prehistóricos dependían exclusivamente de la cooperación tribal y de sus lanzas de piedra. Nosotros, en cambio, ostentamos tecnologías capaces de alterar el tejido mismo de la realidad.
Esa tecnología prodigiosa representa simultáneamente nuestro escudo protector supremo y nuestra arma de autodestrucción más eficiente. Seremos capaces de utilizar este conocimiento vasto para desviar meteoritos, curar enfermedades letales y estabilizar el clima del planeta. O, por el contrario, permitiremos que el egoísmo, la codicia y la fragmentación social nos empujen hacia el precipicio final. La respuesta a este dilema existencial no está escrita en las estrellas, sino en nuestras acciones diarias. El destino inminente de la humanidad dependerá exactamente de los mismos pilares fundamentales que salvaron a aquellos 2000 individuos originarios. La empatía, la unidad global y la adaptabilidad inteligente son los únicos faros capaces de guiarnos a través de las tormentas venideras para proteger ese invaluable legado de supervivencia. La historia de nuestro linaje es un testamento continuo de resistencia y tú formas parte de este capítulo crucial. ¿Qué piensas sobre los retos que enfrentamos en la actualidad y si crees que la tecnología terminará salvándonos o precipitará nuestra caída? Deja tu opinión personal en la caja de comentarios abajo, porque cada perspectiva enriquece nuestro debate intelectual. Si este viaje a través de los misterios de nuestra sangre y nuestro pasado te ha resultado fascinante, te animo cordialmente a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones. Comparte este video en tus redes sociales y envíaselo a tus amigos y familiares, para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad apasionada por descubrir los secretos más profundos de nuestro mundo. Tu interacción es la chispa que mantiene viva esta hoguera de conocimiento.